descubren que el nuevo Papa León XIV utiliza un Apple Watch en una de sus muñecas y esto desata una controversia, porque ¿cómo es posible que el Papa, quien es la representación de Dios en la tierra, utilice un Apple Watch, ya que muchas personas relacionan esto más con un lujo que con una necesidad? Así que hablemos de toda esta controversia del Apple Watch del Papa León XIV. Verán, gente, en mayo del 2025 la Iglesia Católica dio la bienvenida a su primer papa estadounidense y el segundo de origen no europeo, quien tomó por nombre León XIV, quien es considerado un hombre de fe, humildad y quien se vio envuelto en una controversia a pocos días después de iniciar su papado. Un solo accesorio, un Apple Watch, desató un debate global. ¿Es un símbolo de lujo o una herramienta para un papado moderno? Hoy vamos a explorar estos temas y vamos a hablar un poco acerca de la vida de León XIV, sus ideales y esta controversia del Apple Watch que está utilizando y los lujos implícitos de la vida papal que rara vez se critican. Verán, el 8 de mayo de este 2025, durante su primer misa pública como papa, Robert Francis Prevost, ahora León XIV, fue visto con un Apple Watch en una de sus muñecas, y estos relojes inteligentes tienen un costo de entre 300 y 500 $500 aproximadamente, y dependiendo la versión a la que tengas acceso. Este dispositivo visto en la muñeca del nuevo papa desató una tormenta de críticas en plataformas como Twitter, donde algunos pensaban que este era el nuevo papa millonario que estaba reflejando lujos realmente innecesarios y que era algo que iba en contra de los ideales que Jesús predicó hace 2000 años, que iban más a favor de la humildad. Pero estas críticas realmente no tienen mucho sentido y vamos a explicar por qué. El Apple Watch no es solamente un reloj, es un monitor de salud, una herramienta de comunicación y un organizador para una vida muy ajetreada como la que es del Papa. Sus funciones como seguimiento de salud y detección de caídas incluso son bastante prácticas y no son para nada extravagantes. Como cardenal, Prevost lo utilizaba para sus tareas diarias, y esto es un hábito que aparentemente llevó a su vida en el papado. Sus defensores argumentan que se alinea con el llamado de la Iglesia al uso ético de la tecnología, como lo hicieron Pío XII con el radio en su momento y Juan Pablo II con la televisión. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalles a qué me refiero con esto último, pero quiero que entiendan que la Iglesia en sus últimos 100 o 200 años ha buscado la manera como de irse modernizando con un mundo que cambia día a día. Entonces esta controversia refleja una tensión mayor, por así decirlo. ¿Puede un papa abrazar la modernidad sin traicionar el llamado de la Iglesia a ser humilde? Conozcamos un poco más acerca de la vida de León XIV para entender por qué esta elección podría ser más funcional que ostentosa. Nacido como Robert Francis Prevost el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, León XIV creció en una familia de clase media de ascendencia francesa, italiana y española. Es el mayor de 3 hermanos y fue moldeado por los valores agustinos de comunidad y servicio. En la Universidad Villanova, un centro de pensamiento agustiniano, estudió matemáticas y filosofía. Luego obtuvo un título de teología en la Catholic Theological Union en Chicago y un doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en la misma Roma. Y ya para 1977, Prevost ingresó a la Orden de San Agustín, una comunidad religiosa basada en las enseñanzas de San Agustín de Hipona. Se ordenó como sacerdote en 1982 y pasó décadas en Perú, sirviendo como misionero, educador y finalmente obispo de Chiclayo de 2014 a 2023. En este lugar su trabajo con los pobres y para evitar la pobreza lo hizo merecedor y le valió la ciudadanía peruana en 2015, y ya para el 2023 el Papa Francisco lo nombró prefecto de dicasterio para los obispos y cardenal, reconociendo la influencia global que tenía en ese momento el cardenal Robert. Fue elegido como papa y se autonombró
nombró León XIV el 8 de mayo del 2025 tras 4 votaciones. Prevost se convirtió en el primer estadounidense, en el primer agustiano y segundo papa no europeo, además del segundo papa de origen americano. Su nombre León honra a León XIII, conocido por sus enseñanzas sobre justicia social. Habla 5 idiomas, que es el español, el inglés, el italiano, el francés y el portugués, y aporta una perspectiva global al igual que lo hizo Francisco, moldeada por sus raíces misioneras y su rigor intelectual, ya que, como les dije, es un hombre bastante estudiado. El papado de León XIV, para resumirlo, está basado en ideales agustinos, que es la comunidad, la humildad y la búsqueda de la verdad mediante la fe y la razón. Su formación en la Orden de San Agustín enfatiza un corazón inquieto por la búsqueda de Dios, como escribió y como predicó San Agustín, y un compromiso con los pobres. Al igual que Francisco, León XIV defiende la justicia, abogando por comunidades marginadas y buscando la protección del medio ambiente. Y aquí quiero hacer un pequeño detalle, porque en una de sus primeras declaraciones en una de sus misas abogó por el cese al fuego en la Franja de Gaza, lo cual es algo que llama mucho la atención, porque es algo que ni siquiera líderes políticos en otras partes del mundo han hecho, y este papa lo hizo en sus primeros días en el papado. Su visión es bastante sinodal, promoviendo una iglesia que escucha a todas las voces, desde los obispos en los puntos más altos hasta las personas laicas. Ha expresado interés por la inteligencia artificial, lo cual me parece un detalle bastante interesante, viendo a la inteligencia artificial como una herramienta para el progreso ético si se guía por la fe, y su devoción a la Virgen de Guadalupe refleja su conexión con América Latina, donde, como les comento, sirvió por décadas. Hay algunas personas que incluso consideran que León XIV es más peruano que estadounidense por tanto tiempo que pasó en Perú, pero son pequeños detalles. El punto es que es una persona que tiene un gran cariño por América Latina, y esta mezcla entre la tradición y aceptación de la modernidad hasta cierto punto definen su liderazgo. Los ideales de León XIV sugieren un enfoque práctico en el liderazgo, y el Apple Watch, lejos de ser un símbolo de estatus, se alinea con la creencia en usar herramientas modernas para servir eficientemente, ya sea cuidando su salud personal o manteniéndose conectado en un rol tan exigente como lo es ser papa en este siglo XXI. Y habría que preguntarse realmente por qué un Apple Watch. Y miren, a los 69 años, León XIV enfrenta las demandas físicas de liderar a 1.400 millones de católicos que existen en el mundo. El reloj monitorea la frecuencia cardíaca, detecta caídas y registra el ejercicio que hace el papa todos los días, lo cual es crucial para un papa que corre diariamente y mantiene un estilo de vida activo. ¿Por qué? Porque también habrá que considerar que los papas pues no son las personas más jóvenes del mundo, entonces son personas que tendrían que estar en continuo monitoreo, y si el Apple Watch registra todo este tipo de actividades en todo momento, pues a lo mejor pudiera ser monitoreado de mejor manera por los doctores del Vaticano, y así evitar que alguna enfermedad se le desarrolle y pudiera ser atendido a tiempo y en forma. Su capacidad del Apple Watch también de sincronizarse con un iPhone para las notificaciones lo ayuda a gestionar su agenda, desde audiencias que pudiera tener como una especie de notificaciones de que tiene que ir a una junta, a una audiencia o presentarse a una misa, hasta viajes internacionales. Entonces un Apple Watch e incluso un iPhone, que es muy probable que tenga de uso personal, pudieran ser una herramienta bastante útil y no un lujo o una extravagancia. Comparado también con un Rolex o un reloj de lujo similar que pudiera costar decenas de miles de dólares, el Apple Watch realmente es bastante modesto si comparamos un costo de unos $500 con a lo mejor el costo de un Rolex o un teléfono mucho más caro de unos miles de dólares, pues el Apple Watch se queda bastante corto en términos monetarios. Y aparentemente, de acuerdo a la información pública, Prevost utilizaba este Apple Watch para organizar su vida en Perú y en Roma en los últimos años, y me parece que esto es visto desde un punto de vista bastante ignorante, que se haga de lado la funcionalidad y la utilidad que pudiera tener un Apple Watch, enfocándose en que es un dispositivo Apple, pensando que los dispositivos Apple son extremadamente costosos cuando realmente son bastante accesibles. Y miren, los papas siempre
siempre han adaptado la tecnología a su misión, o al menos en cuanto a los registros que tenemos en los últimos 100 años. Pío XII usó la radio para llegar a los fieles y difundir su misión y difundir su mensaje a mayor escala. Juan Pablo II abrazó la televisión por lo mismo, ya que pues él se pudo haber quedado o reservado estas nuevas tecnologías para a lo mejor nada más guardarse las misas papales en el Vaticano o en las misiones internacionales que llegara a ser, pero lo que hizo el Papa Juan Pablo II en este caso fue abrazar la tecnología de la televisión para difundir su mensaje en lugares donde no podía estar o con personas que no podían desplazarse directamente al Vaticano o a otros lugares del mundo para escuchar el mensaje directamente del Papa, por lo que el reloj de León XIV es menos sobre lujo y más sobre cumplir con las demandas de un papado del siglo XXI de pleno 2025. Y la verdadera pregunta yo creo que no debería ser por qué lo usa, sino porque esta herramienta atrae más escrutinio o crítica que otros aspectos de la vida papal, ya que la controversia del Apple Watch eclipsa los lujos implícitos en la vida papal que rara vez se critican. El Vaticano, que es un estado soberano, opera con un presupuesto de millones, financiado por donaciones, bienes raíces y los museos vaticanos. El Palacio Apostólico, con sus salas ornamentadas y 30 empleados o más, está lejos de la simplicidad que Jesús predicó hace 2000 años, pero que se acepta sin ninguna crítica como parte del papado. Hace unos años, en el 2022, se inauguró el Vatican Mall, que vende marcas de alta gama bajo la icónica imaginería de el Vaticano. Los críticos en su momento lo llamaron una traición a la iglesia pobre para los pobres que predicaba el Papa Francisco, pero este Vatican Mall financiaba las operaciones de la Santa Sede, por lo cual de alguna otra forma era algo entendible, ya que la iglesia necesitaba buscar mayores recursos para seguir financiando su actividad en todo el mundo. Y de manera similar, la colección del arte del Vaticano, valorada en miles de millones, y su cartera inmobiliaria de propiedades en todo el mundo, rara vez son cuestionadas, son vistas como cosas necesarias para la misión global de la Iglesia Católica, así que ¿por qué no criticamos este tipo de cosas, pero sí estamos criticando un reloj de tan solo 300 euros? También habría que pensar que los papas viajan con séquitos, protegidos por la Guardia Suiza y la policía italiana. Sus vestimentas hechas a mano con materiales preciosos pueden llegar a costar miles de dólares, y comparadas con el reloj son prendas que se quedan en precios muy superiores. Y este tipo de gastos se justifican como necesidades para un líder, como les digo, de talla global, y superan bastante todos estos costos y gastos lo que pudiera ser el costo de un Apple Watch, ya que cualquier gasto pequeño que pudiera tener el Papa simplemente por la vida papal que se da pudiera quedarse bastante elevado en comparación a un simple Apple Watch que porta el Papa y que de alguna otra forma desquita bastante su precio. León XIV, como Francisco, eligió la modesta casa de Santa Marta sobre el Palacio Vaticano, reflejando cierta humildad agustiniana, pero la infraestructura general del Vaticano, palacios, jardines, capillas privadas, lleva una grandeza inherente en sí misma, ya que si ustedes han tenido la oportunidad de viajar al Vaticano o pueden buscar videos o fotos en internet, se podrán dar cuenta que pues la vida del Vaticano y toda esa infraestructura y arquitectura pues no se ve que sean bastante económicas, así que también son lujos y grandezas que realmente no se critican del todo porque, como les digo, se aceptan como parte del rol de Papa, pero escapan a la crítica o al escrutinio que en este momento están dirigiendo a un reloj de 400 euros aproximadamente. La controversia del Apple Watch revela más sobre nuestras propias expectativas que sobre lo que revela de León XIV mismo, ya que es un Papa arraigado en valores agustinos que, como les digo, son la comunidad, el servicio y la verdad, y usa una herramienta moderna para, digamos que, navegar con un rol antiguo. Su vida desde Chicago hasta Perú y ahora el Vaticano muestra a un hombre comprometido con la fe y no con un lujo, ya que esta controversia, por así decirlo, es la primera controversia relacionada con temas de lujo y despilfarro que tiene el nuevo Papa. No es como Norberto Rivera en México, que tiene propiedades de millones de pesos y que de hecho acaba de comprarse
comprándose 2 departamentos en una torre de super lujo en la Ciudad de México de una manera innecesaria realmente, porque pues se supone que es un enviado también de Dios en la tierra, pero bueno, esos son detalles. El punto es que en este caso el Papa pues no tiene mayores controversias acerca de una vida de lujo o excentricidades, sino que lo más lujoso y excéntrico que pudiera aparentemente tener es este Apple Watch de tan solo 400 euros. Pero no critican que traigan cetros cubiertos en oro o que toda la autenticidad de la iglesia donde están dando una misa pues sea bastante lujosa. Y miren, yo no estoy criticando esto en contra de la Iglesia Católica, ni mucho menos estoy diciendo que es algo que no tendría que pasar, porque es parte, digamos, del rol y parte de lo que se acepta socialmente como parte del rol del Papa. Pero sí me parece bastante absurdo que se esté criticando un pequeño detalle cuando no se critica la otra parte. El papado de León XIV nos desafía hasta cierto punto a mirar más allá de los símbolos y enfocarnos en la misión que tiene el Papa como líder de la Iglesia Católica. El reloj del Papa León XIV es un recordatorio de que incluso el Papa debe de seguirle el ritmo a un mundo que cambia día a día y que no se detiene por nada ni nadie. Pero bueno, ya saben que ustedes tienen la última palabra y me encantaría leerlos acá abajito en los comentarios. ¿El Apple Watch de León XIV es un lujo o una herramienta que tiene una funcionalidad que pudiera servirle bastante a alguien como el Papa León XIV? Los leo acá abajito en los comentarios. Además, si les gustó el video, ya saben que pueden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo contenido y no se pierdan de nada nuevo. Les agradezco mucho su atención, espero estén teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente video.